Hola, buenas tardes a todas. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar nuestro tema de este miércoles 5 de mayo, que vamos a ver el próximo domingo en misa, ¿verdad? Vamos a poner en las manos de Dios nuestro Señor todas y cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todas y cada una de nosotras, para que pronto estemos presencialmente ahí, viéndonos, abrazándonos, dando los temas presencialmente, pero que sea la voluntad de Dios nuestro Señor. Vamos a pedir por todos los enfermos, vamos a pedir a Dios nuestro Señor. Ahorita me acaba de hablar una amiga, me dice que pida por ella, por sus hijas que le van a hacer estudios, que tiene cáncer. Vamos a pedir por la muchacha Brenda, y la señora se llama Connie. Ella siempre confía en que hagamos oración por ella, ¿verdad? Entonces, por todas las que nos han pedido oración, vamos a ponerlos en manos de Dios nuestro Señor. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver el tema sexto domingo de Pascua. Dice, nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Viene en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 17. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo. Mover nuestro corazón e inteligencia al amor. ¿Sí? Es lo que Dios nos pide, que nos amemos los unos a los otros, porque somos amados con un amor eterno y debemos comportarnos como hijos verdaderos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname para iluminar a los demás. ¿Sí? Vamos a ver nuestra lectura del Evangelio. Yo creo que así como lo hacemos en las clases presenciales, de estar leyendo y leyendo y releyendo para que la podamos comprender, para que la podamos entender, ¿sí? Vamos a leer el Evangelio. El Evangelio dice así. En aquel tiempo, esa es la primera lectura. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos. Permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Y luego aquí dice una lectura muy bonita, dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense nomás qué fácil es lo que nos manda Jesús, ¿verdad? Que nos amemos. Y Él nos está diciendo cómo y de qué manera podemos de cumplir. Dice, si cumplen mis mandamientos, pues ya estamos haciendo obedientes con Él.
Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si cumplimos todos los mandamientos, que son 10, entonces ya estamos obedeciendo a Dios nuestro Señor. Entonces dice, ¿será posible nosotros amarnos unos a otros como Cristo nos amó? Qué difícil, ¿verdad? ¿Será posible? En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a permanecer en su amor y la forma de hacerlo, Él nos las da. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Claro, así como afirma el apóstol San Pablo, el amor consiste en que Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. ¿Quién puede dar la vida como la dio Jesús por nosotros? ¿Quién? Yo creo que nosotros como padres, como madres, quisiéramos dar la vida por nuestros hijos. Si tenemos a un hijo enfermo, si tenemos a un hijo en cama, quisiéramos dar la vida por ellos. Que Dios le conceda la salud, que Dios lo sane, ¿verdad? Entonces, hay una reflexión muy bonita, a ver si se acuerdan, de un matrimonio que estaban esperando, estaban embarazados, ¿verdad? Iban a tener un bebé. Entonces, el papá quería un hijo varón. Y la mamá, pues, uno siempre, pues lo que Dios mande, lo que Dios me regale. Pero el papá terco, él quería un varón. Resulta que el día que la señora se alivió, tuvo a su bebé, pues resulta que tuvo una niña. Y el papá le dijo que no la iba a creer como hubiera querido si era varón. Resulta que pasó el tiempo y la niñita se dio a querer, se dio a amar. Cuando el papá la cargaba, la niñita lo agarraba así de la cara del papá y el papá le empezó a brotar el amor por ella. La empezó a amar, la empezó a querer tanto, ¿verdad? Cuando él había jurado y perjurado que no iba a querer si no era un varón. Pero la niña se ganó el amor del padre. Resulta que cuando la niña ya tenía unos 8 o 10 años, le pregunta a su papá, oye papito, ¿qué me vas a regalar cuando yo cumpla 15 años? Y le dijo el papá, mijita, apenas eres una niña, todavía falta mucho para que cumplas 15. Sí, papito, pero yo quiero saber qué me vas a regalar el día de mis 15 años. Y el papá le dijo, ay, hija de mi vida, yo estaría dispuesto hasta regalarte mi vida por la tuya. Te regalaría mi corazón, mi vida. Y así pasó. Entonces resulta que cuando ella tenía 14 años, ya para cumplir 15, la niña se enfermó. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que la niña se enfermó del corazón. Y le dijeron a sus padres que lo que la niña tenía se remediaba con un donador de corazón. Entonces el papá se acordó de la promesa que le había hecho a su hija. Pero resulta que el Señor le dijo, estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y tú vas a sentir mi presencia. Cuando sientas que se te mueve el pelo, que la brisa te acaricia, seré yo, hija. Seré yo. Entonces resulta que se llegó la fecha y la niña se enfermó muy grave. Pero ya no se acordaba la niña de lo que el papá le había prometido. Entonces le hacen el trasplante.
Pero para esto, la mamá tuvo que seguir trabajando y el papá se salió de trabajar porque la mamá ganaba más dinero que el papá. Entonces el papá se dedicó a cuidarla, a mimarla, ¿verdad? Cuando se llegó la hora, pues él fue al hospital y pidió que le trasplantaran su corazón a su hija. ¿Y qué quiere decir eso? Que él dio la vida por la de su hija. Entonces le trasplantaron el corazón de la niña, el corazón de su papá a la niña. Entonces cuando la niña volvió en sí, porque estaba recién operada, ella lloraba porque no estaba su papá ahí con ella. Pero ella no se acordaba de la promesa que había hecho su papá, de dar la vida por ella. Entonces le decía a su mamá, ¿y mi papá por qué no viene a verme al hospital? Y la mamá le dijo, pues que su papá sí había ido lejos, ¿verdad? Entonces cuando la dan de alta y regresan a la casa, la niña preguntaba que por qué el papá no la había recibido en la casa. Entonces resulta que ese día que sale del hospital, justo ella cumplía 15 años. Y la mamá le entregó una carta a su hija. Dijo, mira hija, este es el regalo de tu padre. Míralo. Entonces lo empieza a leer, pero empieza a llorar porque ella estaba viva, porque su padre le había dado el corazón de él. Y ella empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y fue al panteón y lloró acostada ahí en la tumba. De pronto dice que sentía la brisa del aire, que le acariciaba la cara, que le acariciaba el pelo. Y se dio cuenta de lo que su padre le había dicho, que él iba a ser el que le iba a acariciar, que él ya no estaba presente, pero en espíritu iba a estar siempre con ella. Entonces el papá fue capaz de dar la vida por ella. ¿Cuántas de nosotras no haríamos lo mismo? ¿Sí? Pero pues esa es una historia, no creo que haya sido realidad. Pero supongamos que así haya sido. ¿Quién daría la vida por cada uno de sus hijos? O por sus hijos. Yo creo que todas. ¿Qué diríamos? Señor, te doy mi vida por la vida y la salud de mi hija. Ella va empezando, nosotros ya vamos de salida. Lo que me falta de vida, dáselo a mi hija. Y sabemos y queremos donar el corazón, dar la vida por los hijos, ¿verdad? Dice, claro que como afirma el apóstol San Pablo, el amor consiste en que Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Dice, tenemos que llenarnos del amor de Cristo para que podamos amar a los demás como Él nos ama. ¿Podremos amar como Cristo nos amó? ¿Podremos amar igual como Cristo nos amó? Pues es muy difícil, pero si tratamos, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos en las manos de Él, ¿verdad? Entonces si estamos unidas a Cristo, Cristo escucha nuestras oraciones. Me acordé del sobrino o familiar de Florecita, compañera, que un sobrino necesita un donador de riñón. Ya tienen el donador, pero hay mucha gente por delante a los cuales los van a operar para trasplantes, ¿verdad? Todo tiene una fila, todo tiene un tiempo y que dentro de un año lo pueden trasplantar hasta que le llegue la fecha, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos oración, que la oración tiene mucho poder, si nos unimos todas a la vez,
Dios puede hacer ese milagro. Por eso dice que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios nos da lo que necesitamos. No olvidemos, muchachas, no olvidemos cualquier cosa en el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús mismo nos dice, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dará, ¿verdad? Entonces, no perdamos esa fe, esa confianza, que en lo que pidamos, Él nos va a conceder. Entonces, fíjense nomás, dice, queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, ¿sí? Y todo el que ama es que ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama es que no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que Él envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a confiar en Dios nuestro Señor, que Él nos ama y que todo lo que le pidamos en el nombre de Cristo Jesús, Él nos lo concede. Entonces, yo, cuanto le pido a Dios, Él me lo concede. ¿Y con qué le podemos pagar? ¿Cómo? Con toda la vida no le pagamos a Dios lo que hace por nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver, a mí me gusta mucho acá en Acción, Proyección, Vida, o aquí en Oración y Contemplación, dice, qué fácil parece todo en tu presencia, ¿sí? Señor, estoy aquí contigo y me parece lo más sencillo del mundo ese mandamiento nuevo que me das, porque somos hechura tuya y sabes lo que nos dará verdadera felicidad. Pero luego entro al mundo y me parece difícil guardar tu mandamiento. Hay tantas cosas que me distraen y que me prometen felicidad, que voy como un niño detrás de un globero. Imagínense un niño detrás de un globero, porque va vendiendo globos y ahí va el niño detrás, para ver desvanecerse esas promesas de felicidad en el aire. Y vuelvo a comprender que soy como el cántaro, hechura en tus manos. Y solo el vino precioso de tu amor puede darme felicidad. Dice, resume el mensaje de este evangelio en una frase.